stehen als Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland, die sind Ihnen mindestens 2 Schuhnummern zu groß. Sie sind ein Klempner der Macht. Ihnen fehlt jede Vorstellung davon, wie dieses Land sich in den nächsten Jahren weiter... Amigos, me gustaría compartir con ustedes un episodio impresionante en el que el líder del partido CDU, Friedrich Merz, destroza al gobierno de Scholz en el Bundestag por su política interna completamente miope que ha llevado a Alemania a la peor crisis económica desde la Segunda Guerra Mundial. El país está sumido en una crisis energética, migratoria e industrial. Merz literalmente no dejó piedra sobre piedra de Scholz y su colega en el gobierno, Robert Habeck, los arrolló sin piedad. Amigos, ahora les contaré lo que Merz dijo en el Bundestag. Les mostraré algunos otros discursos igualmente resonantes de este político alemán con críticas al gobierno del semáforo. Y también compartiré algunas reflexiones sobre lo que está sucediendo en Alemania. Así que, amigos, vamos allá. Antes de empezar, quiero decir unas palabras. La política interna alemana en los últimos 2 años se ha convertido en una auténtica caricatura. El incompetente gobierno de Scholz, que no se destaca por su inteligencia ni perspicacia, ha dilapidado en pocos años todo el potencial económico de Alemania. Si antes el país podía considerarse el motor de la Unión Europea y una de las economías más grandes del mundo, ahora, gracias a los esfuerzos de Scholz y su equipo, Alemania se ha convertido en un enano en términos de influencia económica y política. Un simple ejemplo, Berlín fue uno de los principales arquitectos de las sanciones contra Rusia, pero al final la economía rusa, bajo la presión de 16.000 restricciones impuestas sobre ella, no solo logró sobrevivir y no colapsar, sino que también se convirtió en la 5ª economía más grande del mundo, superando a Alemania. Mientras tanto, Alemania se hunde en la estancación, el capital alemán huye masivamente al extranjero, las empresas industriales cierran y la política climática miope, en la que los alemanes se han involucrado, sigue debilitando los últimos vestigios del antiguo poder económico de Alemania. Ahora escuchen, amigos, cómo Merz destruye a Scholz y a todo su equipo por su enfoque no profesional en la gestión del país. Cita: Canciller, usted siempre sabe todo mejor que nadie, ¿verdad? Siempre está seguro de que sabe todo mejor que los demás. Bundeskanzler, Sie wissen doch sonst immer alles. Vor allem wissen Sie immer alles besser als alle anderen. Me gustaría expresar mi agradecimiento a un miembro del gobierno federal, al vicecanciller, señor Habeck. Usted consideró oportuno en el Congreso de su partido la semana pasada llamar a mi partido, la CDU, un partido de los años 90. Esperaba que dijera eso y le agradezco por ello. Realmente lo percibo como un gran cumplido. En los años 90, en la bancada del gobierno se sentaban ministros de economía que realmente entendían de política económica. Wir hatten in den 90er Jahren Wirtschaftsminister auf der Regierungsbank sitzen, die wirklich etwas von Wirtschaftspolitik verstanden haben. Este es el gobierno de la 4ª economía más grande del mundo. Lo que vemos y escuchamos de ustedes es simplemente vergonzoso. Es ist einfach nur noch peinlich, was wir von Ihnen hier sehen und hören. Usted es fontanero, no tiene ni la menor idea de cómo se desarrollará este país en los próximos años. Sie sind ein Klempner der Macht. Ihnen fehlt jede Vorstellung davon, wie dieses Land sich in den nächsten Jahren weiter... No tiene idea de lo que le espera a usted y a nosotros en los próximos años. Lo lamento mucho, pero debo decirlo después de la declaración del gobierno de hoy. No quiero enfatizarlo demasiado ni hacer demasiadas comparaciones, pero si comparamos, aunque sea un poco, con los cancilleres que su alguna vez orgulloso partido, el SPD, presentó en Alemania, comparando con Willy Brandt, con Helmut Schmidt e incluso con Gerhard Schröder, después de la declaración del gobierno de hoy se hace evidente. No está a la altura, señor canciller federal. Los zapatos en los que se encuentra como canciller de Alemania le quedan al menos 2 tallas grandes. Als Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland, die sind Ihnen mindestens 2 Schuhnummern zu groß. No se puede decir de otra manera después de lo que escuchamos de ustedes esta mañana. Amigos, antes de mostrarles otro discurso igualmente resonante de Merz, en el que el líder de la CDU destruye directamente a Robert Habeck, el pésimo economista y principal experto en política climática de Alemania, quiero decir unas palabras. De hecho, Alemania es un claro ejemplo de lo que la incompetencia y la falta de profesionalismo de los políticos pueden hacerle a un país. Júzguenlo ustedes mismos. Hace apenas 3-4 años, bajo Merkel, Alemania era la principal economía de Europa. Y ahora, la economía alemana es simplemente un caballo medio muerto, que al parecer no puede ni siquiera mantenerse por sí misma. Scholz y su equipo estuvieron gritando durante tanto tiempo que era necesario renunciar al gas ruso, alegando que los rusos supuestamente usaban el gas natural como arma de chantaje político. Renunciaron a él. Como resultado, los estadounidenses han enganchado a los alemanes a su GNL, que cuesta 3 veces más que el gas ruso. Y eso sin mencionar que el gobierno alemán ahora tiene que invertir sumas astronómicas en la construcción de infraestructura
infraestructura para la recepción y procesamiento del GNL. La política climática del gobierno alemán es otra historia en sí misma. Según algunos datos, Alemania representa solo entre el 1,5% y el 2% de las emisiones de CO2. Pero en su afán por una economía climáticamente neutra, estos genios de la planificación que ahora manejan la economía del país lo han declarado una cuestión de orgullo nacional, olvidándose de las matemáticas y del simple pronóstico. En su fervor climático cerraron minas de carbón y, lo más sorprendente, renunciaron a la energía nuclear, que las mentes brillantes de Bruselas, quienes idearon esta política verde de la Unión Europea, consideraron sucia e inaceptable para Europa. ¿Y qué vemos ahora? Los molinos de viento y los paneles solares, cuya construcción fue impulsada por los verdes y el gobierno de Scholz, resultaron ser una decisión completamente errónea. No solo no pueden satisfacer plenamente las necesidades energéticas de la economía alemana, sino que además dependen en gran medida de las condiciones climáticas, lo que los hace completamente inútiles en caso de una emergencia. Pero a Habeck y Scholz eso no les importa en absoluto. Y la prohibición de los motores de combustión interna es simplemente un chiste. Según los cálculos, esta aventura climática le costará a la Alemania 10 billones de euros para el año 2045, es decir, 500.000 millones de euros anuales. ¿Cómo pudieron estas personas arriesgar el bienestar de su propio pueblo y la seguridad económica del país? No me entra en la cabeza. Y ahora, amigos, escuchen cómo Merz destruye a Habeck en uno de los programas de televisión. Escuchen lo que el líder de la CDU le dice directamente en la cara a este pésimo reformador. Cita: "Usted dice que este gobierno ha empezado a sacar el carro del barro, pero lo que están haciendo es empujarlo de nuevo hacia él. La situación en nuestra economía es tan dramática que incluso usted ha reconocido su criticidad". Wir haben eine so dramatische Lage in unserer Volkswirtschaft. Sie haben es selber beschrieben. Die Lage ist dramatisch. La situación es tan mala que al ministro federal de Finanzas le da vergüenza, mientras que el canciller federal afirma que todo está bien. En esta coalición no hay consenso en las cuestiones clave de la política económica. Ustedes no saben lo que están haciendo. No tienen política económica. Aprobaron una ley sobre calefacción y durante meses torturaron al gobierno y al país entero con esta ley fallida. Y luego, la semana pasada, en un acto electoral, dijeron que la aprobaron y se excedieron un poco. No se excedieron un poco. Eligieron la dirección equivocada desde el primer día. Y usted, como ministro federal de Economía, ha estado discutiendo durante meses en este país una ley sobre calefacción, mientras que los mercados de capital, la industria y la capacidad de innovación de Alemania han ido en declive desde que llegaron al poder. Tuvimos una salida de capital de 125.000 millones de euros el año pasado, la mayor salida en la historia de Alemania. Wir haben einen Kapitalabfluss im vorletzten Jahr gehabt von 125 Milliarden Euro. Das ist noch nie in dieser Größenordnung aus Deutschland abgeflossen. El año pasado fueron otros 60.000 millones de euros. Tenemos un déficit de inversión grave en nuestra economía y ustedes están aquí discutiendo con nosotros sobre una ley de calefacción sin sentido. Disculpe, pero quiero añadir otro punto sobre el comercio exterior. Usted es el ministro de Economía de Alemania. En Bruselas existe un Consejo de Ministros de Economía y en los 2 años y medio que lleva en el cargo no ha participado ni una sola vez en las reuniones del Consejo de Ministros del Mercado Interior o de la Política Comercial. Su colega Annalena Baerbock participa en casi todas las reuniones del Consejo de Ministros en Bruselas. En 2 años y medio, usted no ha estado ni una sola vez en Bruselas para tomar decisiones sobre estos temas tan importantes para Alemania y Europa. Si sigue en la misma línea, señor Habeck, para finales del próximo año, cuando abandone este gobierno, Alemania se encontrará económicamente en el último lugar de Europa y usted logrará ese objetivo. Amigos, en mi opinión, la declaración de Merz fue un golpe directo. Al final, les ofreceré otro discurso igualmente impresionante de un periodista alemán, que también pasó como un rodillo sobre Habeck y expresó personalmente todo lo que piensa sobre su política y su eficacia profesional. Pero primero, unas palabras más. A veces me parece que el actual liderazgo de Alemania no fue elegido, sino designado con un único objetivo: desmantelar, debilitar y llevar a la edad de piedra a una economía que una vez se desarrollaba rápidamente. Júzguenlo ustedes mismos. Antes funcionaba una sinergia. La alianza ruso-alemana beneficiaba a ambos países. Rusia obtenía tecnología y los alemanes recursos baratos para el desarrollo de la economía. Incluso cuando en 2014 comenzó la crisis geopolítica en Europa, Merkel, comprendiendo el papel importante de Rusia en la economía alemana, presionaba a Moscú, pero no rompía la alianza energética ni otros contactos. El liderazgo actual hace todo lo posible para que las relaciones ruso-alemanas nunca se restablezcan y para que nunca vuelvan a tener el formato que existía en la década de 2000 o el formato de las relaciones entre la URSS y la RDA. No es en vano que, a lo largo de la historia de Europa, los actores externos hayan hecho todo lo posible para evitar la alianza entre Rusia y Alemania. La base tecnológica alemana y los recursos rusos son una mezcla atómica que podría llevar a la creación de una de las alianzas más fuertes y estables del mundo. Pero ahora parece que eso no está destinado a suceder. El liderazgo alemán
alemán ha hecho tantas cosas mal que es poco probable que puedan reconciliarse con Rusia, al menos por haber engañado a Rusia con los acuerdos de Minsk, cuando la misma Merkel, que sonreía amablemente a Putin en Moscú, admitió abiertamente que esos acuerdos eran necesarios para ganar tiempo. En mi opinión, después de la Segunda Guerra Mundial y después de lo que los alemanes hicieron en Rusia, ya era hora de que Alemania proclamara su neutralidad y construyera relaciones normales y amistosas con Rusia. Pero al final, da la impresión de que los alemanes, como dijo en su momento Putin, ya lo han olvidado todo, tanto su historia como su pasado, y cómo terminó todo eso para ellos una vez. Y por último, les propongo escuchar un fragmento de una entrevista con Habeck, en la que un periodista alemán dice la dura verdad sobre la economía alemana. Cita: los estadounidenses nunca en su vida mencionarán una fecha concreta para el fin del uso de motores de combustión interna. En Estados Unidos no existe un impuesto sobre las emisiones de CO2, lo que significa que la gasolina, el gas y otras cosas no suben de precio constantemente, sin crear una doble presión como en nuestro caso. In den USA gibt es keinen CO2-Preis. Das heißt, Benzin, Gas, all die Dinge werden nicht permanent teurer. Por lo tanto, se presenta una situación tan absurda, te paras y piensas si deberías comprar una caldera de gas, pero luego alguien dice, el impuesto al CO2 seguirá aumentando, por lo que se volverá más caro. Entonces, tal vez deberías comprar una bomba de calor, pero eso es demasiado caro y genera demasiada incertidumbre en el mercado. No entiendo por qué es necesario actuar de esta manera. Instalas una bomba de calor que cuesta alrededor de 40.000 euros, pero ahí no termina todo. Hay muchas otras cosas relacionadas con eso. Si tomas en serio este asunto, te darás cuenta de que no funciona en una casa de los años 60. La bomba de calor requiere muchos ajustes menores para mantener la casa cálida. Esto significa que es preferible calentar la casa no con radiadores, sino con un sistema de suelo radiante, que funciona a temperaturas más bajas. Necesitas instalar suelo radiante, aislar las ventanas, el techo, y al final te enfrentarás a la necesidad de invertir mucho más allá de los 40.000 euros. ¿Quién va a pagar por eso? Por lo tanto, surge la pregunta, ¿quién puede prometer en serio que esto no costará más o que sucederá de manera socialmente justa, para que la gente no se vea obligada a decir, vale, tengo que reemplazar la calefacción, tengo 3 años, pero no tengo dinero para invertir 100.000 euros en adaptar mi casa para una bomba de calor? Lo más sorprendente, amigos, es que todavía hay quienes dicen que la economía alemana está bien. No está muy bien, las facturas de electricidad son elevadas y la industria automotriz está colapsando debido a las restricciones sobre los motores de combustión interna. Es decir, el liderazgo alemán está cortando la rama en la que se sienta, destruyendo con sus propias manos su propia industria. ¿Es posible que alguien en su sano juicio haga esto? No puedo entenderlo. Amigos, ¿qué opinan de la situación en Alemania? Dejen sus comentarios y no olviden suscribirse al canal.